Miren, hemos tenido, parece, un pequeño percance con el anterior video, pues que al parecer no lo había grabado, ¿no? No había grabado y resulta que hemos perdido, pues. Pero más bien ustedes tienen en el texto que les voy a enviar, de tal manera que esa partecita que en el infortunio de las cosas no habíamos estado grabando, ¿no? ¿Qué problema? Siempre tienen que fijarse, por favor, jóvenes. Ahora vamos a ver los elementos de la estrategia comercial. Entonces dice, la experiencia en la evaluación de proyectos permite aseverar la existencia casi regular de dos deficiencias que se presentan en la preparación de un proyecto. La primera de ellas corresponde, dice, a la falta de previsión en considerar para el capital de operaciones del costo que debe efectuarse en la promoción del producto o servicio, porque es lógico que durante los 3 primeros meses debe efectuarse campañas intensivas para introducir el producto o servicio en el mercado. Y si no se produce esta actividad, el producto al no ser reconocido en el mercado, no habrá ventas. Y si no hay ventas, no habrá recursos para cubrir los costos de producción y comercialización. Consiguientemente, también se debe considerar que en el activo diferido como una inversión, la producción de un spot televisivo, una cuña radial, panfletería, etc. Y la segunda deficiencia se presenta en el costo de comercialización, porque se asume un porcentaje del costo de producción y normalmente no existe un respaldo técnico que lo sustente. Para un simple ejemplo, un producto que quiere introducirse en el mercado a nivel nacional requiere una campaña televisiva por redes nacionales. El segundo de pase en un horario estelar va desde 15 hasta $20, imagínense, el segundo. Entonces, imagínense ustedes la cantidad de dinero que se gasta, ¿cierto?, como consecuencia de la promoción de un producto, ¿no? Por eso que es importante referirnos a estos elementos de la mezcla comercial. Otro de los factores a tiempo de realizar la estrategia comercial para un determinado producto es que el mismo, debido a la moda, mejoras tecnológicas en su presentación, y otros tienen un tiempo perentorio. Es decir, fíjese, lo que quiero hablar es sobre el ciclo de vida de un producto. Para ello voy a utilizar el eje de las abscisas para ver las etapas por las que transcurre un producto y el eje de las ordenadas el nivel de ventas. Entonces, un producto cuando se introduce tiene bajo nivel de ventas, luego tendrá un alto nivel de ventas, una madurez y por supuesto una declinación. ¿Por qué? Porque todo producto tiene características, ¿no? A ver, alguien ponga a hacer pantalones pata elefante. Definitivamente nadie, porque ya no está de moda, ¿no? Entonces, en su época, ese producto tuvo una introducción, todo el mundo fue comprando y luego pasó de moda y ya no se utiliza, ¿no? Puede ser como en el caso de las hojas de los ojos a afeitar, ¿no? Ya no, el producto está en esa fase de declinación, ya no. Muy pocos utilizan ya hoja de afeitar. Entonces, establecidas las consideraciones previas a elaborar la estrategia comercial en el campo del marketing, se define como la mezcla comercial de las 4 P's, producto, precio, promoción y plaza, así como las 4 P's complementarias en el mundo competitivo de hoy, que son personas, proceso, presencia y productividad. Todas ellas orientadas a prolongar el tiempo de crecimiento y madurez acá, que esto se amplíe lo máximo posible de producto del mercado, por lo menos para dar cierto grado de certidumbre al tiempo del horizonte de vida del proyecto. Eso también es muy importante, ¿no? Considerar de que hay ciertas cosas que ya no se pueden hacer, que ya no se van a hacer, ¿no? Entonces vamos a aprender a qué se refiere este mix comercial a las 4 P's. Ya conocemos los 4 mercados,
Conocemos además de que en el mercado consumidor se hacen encuestas y que existen una serie de filtros y actividades para llevar adelante este trabajo de las encuestas, ¿no? La aplicación del método de las encuestas. Ahora estamos viendo los elementos de la mezcla comercial, es decir, el mix comercial. Y para ello vamos a hablar ahora del producto. En el estudio técnico se harán referencias físicas y químicas del producto. En el estudio de mercado son importantes definir el tamaño y diseño del producto. Fíjense, el tamaño y diseño del producto, ¿no? ¿Cómo tienen que ser? El diseño del envase, la marca y otros aspectos comerciales inherentes al producto. Estas actividades tienen un costo. Tienen un costo. Entonces tal vez sea necesario derivarlos al activo diferido como gastos de diseño. El producto sirve para entender y definir los atributos y características del producto o servicio que se ofrece al público comprador. Las siguientes preguntas permiten conducir el proceso de definir el producto desde la óptica comercial y que podía preguntarse de alguna manera en la encuesta también. ¿Cuáles son las necesidades o deseos del cliente respecto al producto o servicio? ¿Cómo le gustará a usted obtener el producto, ¿no? En plástico al vacío, así a granel nomás, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son las funciones del producto o servicio que deben desempeñar para satisfacer las necesidades del cliente? Yo quiero comprar vasos, entonces tienen que ser vasos no muy grandes, adecuados como para que pueda manejar una persona pequeña o otro tipo de su producto. Tendría que ser estos elementos. ¿Cómo, cuándo y dónde lo utilizará el cliente? ¿Dónde utilizarán estas tacitas, estos vasitos? Normalmente en una parrillada, en un camping, en un acontecimiento de cumpleaños en un colegio, en esa época se utiliza, ¿no? ¿Cómo debe ser, dice, la presencia física del producto o servicio? ¿De qué color? Amarillo, rosado, con impresiones acá, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuál es el nombre del servicio o producto que lo particulariza de la competencia? Vasos desechables podría ser, ¿no? ¿Cuál es la marca más apropiada para el gusto del consumidor? Pues eso tenemos que ver para poder imitar. Como se observa, son preguntas que deben investigarse mediante la aplicación del método de la encuesta. Los resultados orientan justamente a cumplir con las exigencias de presentación del producto o servicio. Entonces, si hay necesidad, hay que incorporar también preguntas para conocer cuáles son las características comerciales del producto. Porque las características técnicas, vamos a hablar de ellas en el capítulo de ingeniería. Hablaremos de otra P, del precio. El precio es una variable tremendamente importante porque necesitamos determinar, ¿sí? A través de la observación, el método de la encuesta u otros métodos más, podría ser de la entrevista, el precio. Y ese precio tenemos que saber porque va a ser referencia para nosotros, va a ser para nosotros referencia para el trabajo que queremos hacer. Por ejemplo, a ver, veamos, ¿qué dice? Es una variable muy importante que debe establecerse en el mercado competidor. En toda la cadena de comercialización de productos o servicios, porque sobre la base de esta información se tomarán decisiones de mucha importancia al conocer el precio de producción del bien en el capítulo financiero del proyecto. Si aquí el precio de la competencia puesto en el distribuidor en tienda cuesta 15 bolivianos la unidad y nosotros en el proyecto pretendemos fabricar un producto de la misma calidad con 20 bolivianos, algo está mal, ¿cierto? Desde el punto de vista de precio, algo anda mal. Están muy elevados nuestros costos. ¿Qué es lo que está pasando, no? Pues que hay dumping por parte del mercado competidor. De todos modos, hay que conocer además el precio en toda la cadena de distribución. Eso es importante para saber quién se lleva la mayor parte de la utilidad. Muchas veces son los comercializadores los que se llevan la mayor cantidad del precio, ¿no? Compran a 5 y lo venden a 15. ¿Cuál es la utilidad para ellos? 10, ¿no? Por unidad. El analista o equipo del proyecto debe poner especial énfasis en el conocimiento de la estructura del precio de la competencia. En el precio de producción, como es conocido, se incluyen todos los costos. Por esta razón es menester conocer. Importante.
hacer un poco de análisis con el mercado competidor, ¿no? El costo de sueldos y salarios, porque mientras más antigua la empresa, sus costos serán más elevados por el bono de antigüedad, y como es sabido, las leyes sociales impiden retirarse de la planilla. El costo de la depreciación, por una parte, si efectivamente la emplean en el cambio de tecnología, cosa que en nuestras economías no es práctica normal o solo se registra contablemente. ¿A qué se refiere este asunto? Es que muchas veces las empresas compran como 30 años ya que están trabajando con la misma máquina y no tienen intención de reemplazar, pero se recupera el precio de la inversión a través de la depreciación, sí, evidentemente, pero estos caballeros no quieren emplear ese dinero de la depreciación, también lo están utilizando con fines de repartirse como si fuera una utilidad neta, ¿no? Y no ocurre aquello. Luego, los costos de materias primas e insumos, debido a que por la lealtad con sus proveedores, pagan más por ellas y como en el caso de la electricidad, mantienen costos elevados, sí, por la demanda de potencia. En otras circunstancias, porque los mercados de electricidad y agua son monopólicos, es decir, no tenemos a dónde más acudir. Por eso que hay un control por parte del Estado, ese tipo de servicios, ¿no? No es una tarea fácil obtener la anterior información, pero de ella puede depender la viabilidad financiera del proyecto. Es el momento de elaborar las preguntas de la encuesta. Es de importancia incorporar las siguientes. ¿Cuál es la reacción del comprador frente a las variaciones de precio? ¿Cuánto será dispuesto a pagar por el producto o servicio que requiere el comprador? ¿Existe necesidad de establecer precios específicos para segmentos diferenciados de mercado, público, clientes leales, especiales, desayuno escolar, etcétera, ¿no? Plaza. Bueno, el nombre de plaza viene por el denominado de placement, ¿no? Que significa colocación en el mercado. ¿Cuál es la función? Conocer el funcionamiento de los canales de distribución con los que opera la competencia. Entonces, conocer los canales de distribución es realmente importante, porque cada producto o cada servicio tiene diferente forma de comercializar el mismo, ¿verdad? Entonces, veamos las siguientes preguntas que pueden guiar al analista para obtener información. Primero, ¿de qué manera el cliente llega a los productos o servicios? ¿Dónde tiene la costumbre el consumidor buscar el producto o servicio? ¿Cuáles son las características de los consumidores en cada punto de la cadena de distribución? Entonces, en el ejemplo del cuestionario analizado en el anterior epígrafe, se agregaron preguntas orientadas a conocer la operación de la cadena de venta de los embutidos, ¿no? Eso se llama plaza. Y finalmente, promoción. La promoción, que es el cuarto elemento del mix comercial, ¿sí?, tiene como objetivo hacer que el mensaje de marketing llegue a los oídos correctos de los consumidores del producto o servicio e influir en su forma de pensar y tomar decisiones sobre las compras. Las preguntas que guían la obtención de información para elaborar son: ¿dónde y cuándo se transmiten de forma efectiva los mensajes de marketing acerca del producto o servicio al público objetivo? ¿Cuáles son los mejores canales y acciones de relaciones públicas para presentar los productos o servicios a los consumidores? ¿Cómo promociona sus productos o servicios la competencia? De cómo activa ese mecanismo para que su producto o servicio sea conocido por el mundo o por el mundo consumidor, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Entonces, la definición de la mezcla comercial presente en la competencia permite comprender no solo las estrategias de cómo vender, sino cómo hacerla más eficaz y eficiente para los fines del proyecto. El desarrollo de la ciencia del marketing ha desarrollado dos elementos importantes para enfrentar el mix comercial, que son las 4 P's adicionales que las vamos a estudiar a continuación. Pero básicamente es la promoción, es decir, cómo promocionan sus productos el mercado competidor, ¿sí? ¿Cómo promociona? ¿Sí? Utiliza personal a través de la televisión, a través de figuritas, con promociones de concursos. Es decir, tiene que tener, y lo que conviene es conocer si conviene o no seguir sus pasos, ¿no? Porque muchas veces tal vez no sea conveniente seguir sus pasos.
Entonces tenemos que ver. Bueno, ahora veamos los otros cuatro P's del mix comercial. Empecemos con la persona. Define, dice, dos tipos de clientes, externos e internos. El cliente interno, que es el fin del mix comercial, claro, el externo, ¿no? De afuera, el consumidor, y de él se requieren datos como edad, sexo, nivel de ingreso, y otros que se vean por conveniencia, porque también se puede hacer una estratificación etaria para saber quiénes son entre qué edades son los que más consumen un determinado servicio o un determinado producto, ¿no? El cliente interno es la gente que trabaja en la empresa, ¿no? Tiene intereses y expectativas, se refiere al grupo dentro de la empresa que debe mantener motivado para aumentar la productividad. Las personas que trabajan dentro de las empresas tienen que estar permanentemente pensando, ¿no? O sea, cómo renovar, cómo hacer, hay que mantener motivado, tiene que haber espíritu de grupo en las personas que trabajan dentro de la empresa, en el área de producción, en el área de marketing, en el área de administración. Todos tienen que saber que son engranajes, pero que sin su participación la máquina se paralizaría. Los empleados inciden en la marca porque pueden mejorar la imagen corporativa, sentirse parte de una familia que les apoya en su desarrollo personal y profesional, ¿no? Y cuando se ven esas fábricas, ¿no? Cuando van los empleados con sus coches, estaciones, empleados u obreros, ¿no? Entonces se nota que además siempre bien vestidos, siempre bien pulcros, una empresa que les exige la limpieza, una empresa. Entonces a eso se refiere este quinto elemento del mix comercial. Veamos el proceso. El proceso hace referencia a las metodologías y procedimientos de trabajo sincronizados por la empresa, que deben ser revisados y mejorados permanentemente en función de la demanda de los consumidores de la empresa y de esta al personal. Los consumidores perciben las mejoras de los procesos y se inclina por el producto o servicio que es innovador. Entonces, se refiere al proceso, ¿no? A lo interno. Eso tiene que ser sincronizados. Y además de ser sincronizados, tienen que cumplir con las normas de calidad, ¿no? Las ISO 9000, la 9005, etcétera, etcétera. Son algunos elementos que tratan de mejorar el proceso. Los procesos tienen que estar en los niveles óptimos, en los niveles de excelencia, ¿no? Y además permanentemente mejorar las presentaciones, el mismo producto más adecuado, en mejores condiciones, etcétera, ¿no? Eso se refiere al proceso. Veamos las últimas dos. La presencia y la productividad. ¿A qué se refiere esta presencia? Se refiere a la percepción que tiene el consumidor por la imagen corporativa de la empresa, entre ellos la calidad del servicio y del producto, características y funcionalidad de los colaboradores, instalaciones, infraestructura y que pone en consideración al momento de considerar la compra. Imagínense ustedes cuando no se cumple esto, ¿no? Cuando hay una imagen deteriorada de la empresa, cuando se sabe que se están robando millones, cuando los trabajadores de esta empresa son bochincheros, andan clamando huelgas y paros por nada y por todo. Es decir, ¿cómo está la imagen de la empresa, ¿no? Deteriorada. Entonces, si las empresas no fueran monopólicas, podríamos dejar de lado a una y tomar a otras, ¿no? Y esto es lo que ocurría antes en el caso de la telefonía, con el monopolio de Entel. Desde que se ha roto el monopolio de Entel, fíjense cuántas empresas han entrado. Aparte de las telefónicas, que son varias, hay otras como Access, Tigo, Viva, etcétera, que han entrado a competir. Ahora, evidentemente tiene un gran segmento del mercado Entel, pero no puede descuidarse en el momento que se desactualice de la tecnología o en el momento en que haga una mala presencia por parte de su imagen corporativa. En ese momento la gente va a dejar de consumir el producto, ¿no? Y lo mismo ocurre para las otras empresas. Productividad y calidad. Es la garantía de entregar el producto o servicio dentro de las condiciones acordadas, dice, ¿no? De acuerdo a las expectativas de los consumidores. La calidad del servicio o producto percibida por el consumidor se relaciona con la capacidad del colaborador de ofrecer lo que el consumidor espera de la atención. La productividad se refiere a las mejoras prácticas en la ejecución del servicio
con el afán de utilizar coherentemente los recursos, reducir los costos y optimizar el tiempo de los equipos de trabajo. Entonces, no solamente aspectos humanos, sino también aspectos de calidad y de productividad. Es decir, siempre se tiene que mejorar, siempre se tiene que trabajar en el nivel de excelencia. El nivel de excelencia, por supuesto, utilizando los códex alimentarios, utilizando las normas de calidad de los servicios o los productos, etc. Entonces podemos cumplir con estos elementos. Además, se supone que si estamos trabajando en calidad, el mejoramiento de la producción va a ser permanente, ¿no? Con los conocimientos claramente aprendidos de la mezcla comercial, las 8 P's, orientados todos hechos en satisfacer las exigencias del consumidor, se concibe en la fase de elaboración la mejor estrategia de comercialización del producto o servicio que se ofrecerán con el proyecto. Sin embargo, es preciso indicar que contemple un costo particular que debe sincronizarse con los costos que determinan el precio del producto o servicio. Es la experiencia de los analistas del proyecto la que debe decidir cuál de las estrategias asumir para hacer del producto competitivo en el mercado. Entonces, hasta este punto, es de que hemos hablado acerca de las 8 P's. Ahora, cómo el analista del proyecto va a poder hacer ese mix comercial? Entonces, eso necesita tener un poco de experiencia, ¿no? Pero pueden darse cuenta ustedes de que estos 8 elementos, esos 8 P's deben mezclarse en el mix comercial, ¿no? Precio, plaza, producto, promoción, persona, etcétera, etcétera. Todo lo que hemos visto en la imagen corporativa, etcétera, tienen que estar todas funcionando concretamente y en el nivel de calidad para que nuestro producto pueda entrar al mercado. Y además para que podamos establecer las estrategias comerciales que tenemos que seguir en el proyecto para tener éxito. Si un producto o un servicio no se puede vender, entonces preferentemente no se debe producir. Consecuentemente, este es un principal elemento que se toma en cuenta y por ello es de que necesitamos analizar adecuadamente la mezcla comercial. O sea, ¿qué tanto tenemos que hacer del uno? ¿Qué ajustes? ¿Dónde? ¿Cómo tiene que ser? Y para ello tenemos que sacar información a través de la encuesta, pero también a través de la observación, ¿no? Y de las entrevistas. Entonces, y del análisis también, el análisis bibliográfico, para conocer cómo se está trabajando en otros lugares, cuál sería la estrategia más conveniente y más económica para llegar a los mercados y ser competitivos, ¿no? Entonces, de esto se trata. Muy bien, señores, han llegado a las 8 de la noche, vamos a hacer un break. Porque lo que viene a continuación necesito tenerles a ustedes sosegados, libres de todo. Voy a cortar la transmisión. Durante el lapso de 5 minutos vamos a darnos un compás de espera para tomarnos un poco más, porque miren, tenemos un trabajo largo todavía. Estamos en la hoja 33 y tenemos que llegar a la hoja 73. Muy bien, entonces voy a cortar acá, voy a cortar esta transmisión por el momento y luego nos vamos a alejar durante 10 minutos para retornar nuevamente para la segunda parte de nuestro encuentro.